Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este segundo Blinda tu Tesorería del año. El día de hoy tengo el gusto de compartir este espacio con Dani Lozano y con Hernán González, quienes nos platicarán de temas muy interesantes que vamos a presentar en la siguiente hora. Les quiero agradecer a todos estar aquí. Yo sé que estamos en medio de la fiebre mundialista, sé que acabamos de terminar algunos partidos interesantes, estamos celebrando muchas cosas. Lo primero que les quiero presumir, y para los que no nos conozcan y sean la primera vez que interactúan con Base, es que estamos cumpliendo este año también 40 años de estar sirviendo a las empresas y a las tesorerías que se dedican a realizar operaciones de comercio exterior en el mercado mexicano. Con esta celebración de 40 años hemos decidido refrendar nuestro compromiso acompañando a todos nuestros clientes para que tomen decisiones informadas, oportunas y que les permitan generar ahorros y eficiencias en cada una de las operaciones cambiarias y de pagos internacionales que realicen sus tesorerías. También estamos celebrando, y lo quiero destacar porque es un logro de Banco Basi, de la trayectoria, la solidez y la confianza que logramos transmitir a nuestros clientes, a las autoridades y a nuestros bancos corresponsales, que apenas el pasado mes de abril incorporamos a nuestro sexto banco corresponsal. Con esto se suma a la gran cantidad de bancos corresponsales con las que Banco Base trabaja y que son un recordatorio de la confianza que hemos logrado realizar para cada una de nuestras operaciones y para cada uno de nuestros clientes. El día de hoy tenemos dos temas bien relevantes y aquí quiero que me pongas mucha atención, que te dediques estos siguientes 60 minutos a anotar, preguntar, y esto quiero ser muy enfático. Realiza todas las preguntas que deseas en la parte de Q&A. Va a estar habilitado el chat o las preguntas que puedas tener en el Q&A. También los puedes hacer. Te invito a que lo hagas. Ahí todas las preguntas que realices las vamos a tratar de contestar. Tenemos a dos voces expertas que nos van a ayudar a resolver cualquier pregunta, duda, comentario que tengas en torno a estos dos temas. El primer tema que vamos a tocar, y para eso nos va a ayudar Hernán González, es cómo vamos en la revisión, que siendo muy sinceros es una renegociación del TEMEC en términos reales y funcionales. Estamos renegociando de nuevo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y aquí vamos a tener la oportunidad de que nos actualices, Hernán, cómo vamos en esta negociación, y después vamos a tener la información de las herramientas, las acciones para pasar de informarnos a actuar. De nada nos sirve escuchar si no tomamos acción, y eso es a lo que los queremos invitar el día de hoy. Con esta celebración de los 40 años y también celebrando el marcador de México el día de ayer, pues queremos arrancar con este webinar que nos va a dar mucho gusto contar con todas sus dudas y su participación. Antes de arrancar, quiero compartirles un poco acerca de Hernán González Cruz. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Monterrey, la UDEM, actualmente con el cargo de especialista económico financiero en Banco Base y con experiencia en consultoría especializadas y análisis de mercados para mejorar la toma de decisiones de las empresas con información clara y oportuna. Hernán, yo nada más te pido, ya es jueves, pero no nos asustes tanto porque todavía no es hora de abrir el agua sagrada. Entonces, dinos toda la verdad, dinos cómo van las cosas, qué esperas y sobre todo, qué tenemos que hacer para prepararnos para todos los escenarios. Bienvenido y muchas gracias. Nos quedamos contigo. Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, como dice Nicolás, se viene ahora sí que quisiera decir que un segundo semestre bastante interesante, pero pues probablemente va a ser unos años bastante interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les voy a platicar un poquito de cómo vamos con el Temec, ¿no? Y primero, pues les tengo que dar como un poquito de contexto, ¿no? ¿Dónde está México parado en estos momentos? Y bueno, primero, independientemente de Temec o no, pues Trump el año pasado comenzó su segundo mandato presidencial, ¿no? Y como yo creo que muchos de aquí ya saben, pues empezó a disparar aranceles generalizados para todo el mundo, ¿no?
que si no era por una razón, era por otra, pero básicamente buscó excusas para imponer aranceles, ¿no? Y pues México no salió del todo librado. Aquí tenemos una lista, una amplia lista de pues cómo le fue a México con esta política comercial proteccionista que adoptó Estados Unidos, ¿no? Primero que nada, hay un arancel general para todas las importaciones que realiza Estados Unidos desde México, pero bueno, México tiene aquí una ventaja, ¿no? Este arancel no aplica para los productos que entran bajo los criterios del TEMEC, ¿no? Entre las normas, pues está que cumplan con los reglamentos de origen, es decir, que sean, pues, bienes producidos aquí en México, ¿no? Y luego, además de este arancel, pues bueno, también puso otra bola de aranceles para otros productos, pero aquí la ventaja es que en su mayoría, pues bueno, si se cumplen con criterios del TEMEC, no se pagan estos aranceles, ¿no? Destacan el 25% automóviles y autopartes. Y en el caso de automóviles, el contenido hecho en Estados Unidos, pues bueno, no paga arancel. ¿Y por qué es importante esto? Porque, pues bueno, todo el proceso de manufactura de un carro, pues más o menos cruza alrededor de 8 veces la frontera, ¿no? Entonces, pues imagínate pagar un arancel cada vez que cruce, ya el costo se elevaría sustancialmente, ¿no? Pero bueno, también dentro de estos aranceles está un arancel que va del 25 al 50% al cobre y al aluminio, de 50% al cobre, del 10% pues a lo que es la madera, así como uno del 25% por ciento a los productos pues que son de maderas como tapizados, armarios y tocadores, ¿no? Dentro también pues de los vehículos que son automóviles y autopartes pues también por secciones, ¿no? Un arancel a los vehículos medianos y pesados, pero igual, ¿no? Hay excepciones como los que son muy antiguos o los que pues bueno cumplen con requisitos del TEMEC que no pagan este arancel, uno del 10% a las exportaciones mexicanas de autobuses y pues puedo continuar con esta lista, ¿no? Finalmente uno de 25% a los semiconductores que no serán usados en Estados Unidos, ¿no? Y finalmente uno de 19% hacia las importaciones que realiza Estados Unidos de tomate proveniente de México. Yo creo que ven esta lista y se alarman y dices, ¿cómo es que México pudo haber salido bien librado? Es que, pues bueno, la mayoría, si no es que todos estos aranceles, pues no solo son para México, sino aplican para todos los países. ¿Cuál es la ventaja que tiene México? Pues básicamente que tiene el TEMEC, ¿no? Entonces, mientras se cumplan estas condiciones, pues no se paga el arancel, ¿no? Lo que pues posiciona a México con una ventaja bastante interesante sobre otros países, ¿no? Eso es el contexto en el que México está junto con el resto del mundo dentro de la agenda comercial de Estados Unidos, ¿no? Pero pues ahora sí se suma un factor crucial para México, que es ahora pues la revisión del TEMEC. Si lo que te salvaba de no pagar un arancel era este tratado, pues bueno, déjame te digo que este año se empieza la revisión, que va a ser más bien una renegociación del tratado y pues que bueno, pueden cambiar las reglas del juego en cualquier momento, ¿no? Y pues sí es muy probable que cambien estas reglas, ¿no? Ahora, esta renegociación pues viene a partir de una cláusula sunset que desde que se implementó el TEMEC, este nuevo tratado de libre comercio que sustituyó al Telecan, pues bueno, ya estaba pactada. Entonces, por así decirlo, de alguna manera, pues los mercados ya estaban medio mentalizados para esto, ¿no? Y pues a pesar de que esta cláusula llena de incertidumbre el juego, pues bueno, hay dos beneficios. Se evita la muerte súbita, es decir, en vez de que Estados Unidos, México o Canadá pueda decir ya no quiero estar dentro del tratado y salirme, pues bueno, hay un lapso que ahorita les voy a explicar más a detalle de años para que este tratado expire y pues bueno, se permiten actualizaciones periódicas que pues así como puede jugar en contra de la moneda, pues también puede ser a favor, ¿no? Porque México también puede alegar que hay cosas del tratado que no le gustan y que le gustaría modificar, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo funciona más o menos esta cláusula? Pues básicamente son revisiones conjuntas que se realizan cada 6 años a partir de que se llega a un acuerdo. Está un poco confuso, entonces yo creo que con la siguiente slide va a quedar un poco más claro. Básicamente el TEMEC entró en vigor en julio del 2020, ¿no? Y los primeros 6 años de este tratado,
pues básicamente se llevó a cabo libre comercio, por decirlo de alguna manera, sin ningún problema, ¿no? Y simplemente cuando había como ciertas quejas o complementos, pues había un panel que pues básicamente su nombre lo dice, de resolución de controversias, en donde si uno creía que cumplía con el tratado y el otro no, pues había un panel encargado de decidir quién tiene pues el mejor argumento o por decir de alguna forma la razón para llegar ahora sí como que a este acuerdo, ¿no? Ahora sí empieza el 2020, estamos en el 2026 y en julio pues básicamente se activa esta cláusula sunset, que es cuando empiezan ahora sí las revisiones, que va a ser una renegociación, ¿no? Asumiendo que en julio pues los tres países hubieran dicho ay, padrísimo el tratado, me ha jalado muy bien, no he tenido ningún problema, vamos a darle check. Y pues bueno, básicamente aquí en la parte de abajo les explico, se le da check y el tratado se extiende otros 16 años y pues la cláusula sunset se vuelve a activar a los 6 años de este nuevo punto de partida, ¿no? Sin embargo, pues ahorita estamos en el escenario, en el primer escenario que aquí les pongo, en donde la revisión, pues de esta cláusula, pues básicamente hay un periodo de 10 años en el que los países pueden, llegar a un acuerdo y hay dos opciones, ya sea que se extienda, el tratado nuevamente o que al final de estos 10 años, sin que se haya llegado a un acuerdo, pues se le ponga fin, ¿no? Eso es a lo que hablaba de que se evita la muerte súbita, ¿no? Si digamos que en julio del 2026, o sea, en 5 días Estados Unidos dice, yo ya no quiero continuar con el tratado, pues no es como que de la noche a la mañana ya no va a haber libre comercio y pues técnicamente se tendrían que regir pues por las reglas de la OMC o algún otro tratado que se llegue a hacer, pues básicamente tienen que esperar 10 años para que el tratado llegue a su fin, ¿no? Sin embargo, si en este siguiente año no se llega a un acuerdo, pues bueno, a partir del año 8 también pueden decir, vamos a seguir revisando y si en el año 8 pues ya llegué al acuerdo, ahora sí se renueva el tratado otros 16 años y pues bueno, en el año 6 de este nuevo periodo ya habría nuevamente otra revisión, ¿no? Básicamente así es como funciona. Bueno, ¿y dónde está parado México? Evidentemente va a haber un periodo de revisión que difícilmente vemos que se arregle rápido o que al menos en este año se llegue a un acuerdo. Básicamente, hay ciertos temas torales que es donde probablemente se va a ver mucha exigencia por parte de Estados Unidos, que es el contenido de las reglas de origen, es decir, que pues los productos que se envían a Estados Unidos verdaderamente sean con elementos o producidos aquí en México y que no se tome un sistema como de triangulación, es decir, que México importe de otros lados, particularmente Asia, sobre todo China, y luego los mande a Estados Unidos para pues evitar ciertos aranceles, ¿no? Que China sí tiene. El contenido pues laboral básicamente que se mejoren las regulaciones laborales aquí en México, combatiendo la inseguridad y pues probablemente que sigan los aumentos pues en los salarios, ¿no? Porque a final de cuentas pues es algo que afecta en la competitividad. Si una empresa se pone en Estados Unidos y tiene que pagar 500 pesos, pero observa México y tiene que pagarle 100 a sus trabajadores, pues evidentemente va a escoger México, ¿no? Entonces probablemente por ahí también veamos temas. Y pues bueno, en este primer periodo de 6 años, la verdad es que los mecanismos de solución de controversias muchas veces daban el visto bueno a México y no porque México estuviera mal y hubiera alguna polémica, pues simplemente así sucedía, entonces probablemente Estados Unidos busque aclarar como estas lagunas que pudiera haber dentro del tratado y que los mecanismos de solución de controversias, pues tal vez sea facilitar que haya un fallo a favor de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, algo que sí es toral y clave dentro de este tratado es que yo creo que no va a ser solamente comercial lo que se va a negociar. Estados Unidos va a elegir, además de los puntos comerciales, pues que México priorice otras garantías, como un mayor Estado de Derecho luego de ciertas reformas constitucionales que podrían considerarse polémicas, como la desaparición de organismos autónomos o
esta última, la reforma al Poder Judicial, que pues bueno, debilitan el Estado de Derecho y debilitan el poder institucional en México. Probablemente Estados Unidos también se ponga estricto en ese aspecto. También el tema de seguridad, que México, pues bueno, doble sus esfuerzos en materia de seguridad. Y digo, pues con palabras de Trump, no mías, pues como que pues mejore este tema que a final de cuentas ustedes como empresa saben que afecta en la operación e inclusive es necesario a veces destinar un presupuesto a temas en seguridad como robo de mercancía, ¿no? O accidentes. Seguridad fronteriza, pues que México también redoble los esfuerzos en controlar y ayudar a Estados Unidos a controlar la migración de personas indocumentadas y no solamente de mexicanos, sino de personas que vienen de otros países, particularmente de Latinoamérica, y que usan a México como un país puente para llegar hacia Estados Unidos, ¿no? Y finalmente, pues bueno, los aranceles a otros productos que como ya vimos, que México también tome una postura comercial más dura contra otras economías, como ya lo vimos en este año. Donde entraron en vigor muchos aranceles contra las importaciones de ciertos productos provenientes de China, ¿no? La verdad es que yo creo que esto ya es una opinión personal, aunque muchos ven que Estados Unidos está orillando a México a hacer esto, yo creo que es un esfuerzo, trabajo y trabajo conjunto tanto del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de México, porque si pues nos preguntamos para qué es bueno México, pues básicamente para armar cosas o en temas manufactureros. Y si ahora mucho se está importando de China, pues también es un peligro para la industria manufacturera de México. Entonces yo creo que este tema, aunque pues bueno, lo veamos como un método coercitivo de Estados Unidos, yo creo que México pues también encontró una forma de implementar los aranceles contra China, manteniendo como también esta diplomacia, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el TEMEC? ¿Qué nos jugamos México? Pues bueno, pues básicamente el 31.5% del PIB de México depende directamente de lo que se exporta a Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente, pues bueno, 1 de cada 3 pesos que se producen en la economía mexicana es a través de lo que nos compra o de lo que le vendemos a Estados Unidos, ¿no? Por lo que, pues mantener el TEMEC y la relación diplomática con ese país, pues sí es un factor clave y toral, pues para el desempeño económico de la economía mexicana y pues sobre todo pues de las empresas, ¿no? A ver, aquí. Ok. Ahora, ay, perdón, se trabó. Ok. Ahora, pues bueno, básicamente, ¿cuáles son los riesgos de esta renegociación del TEMEC que pudieran, pues impactar de cierta manera, tanto a la economía mexicana como al desempeño de las empresas y a los hogares? Pues básicamente esta política proteccionista de Estados Unidos que ya nos dio, una probadita del año pasado de pues qué es lo que ellos quieren para su país y de cómo se van a poner las negociaciones en el TEMEC. No va a ser sencillo, se van a poner duros y probablemente van a exigir cambios importantes dentro de este trabajo, ¿no? Pues bueno, también ahora las empresas pues tienen que gastar más para blindarse contra estos cambios, sobre todo la reforma al Poder Judicial y pues básicamente garantizar que estas promesas que se han hecho al momento de que estas empresas se establecieron en el país, particularmente las extranjeras, pues se les respeten, ¿no? También pues un riesgo es este gasto, el recorte del gasto público en infraestructura, que no solo es un riesgo para el TEMEC, que a final de cuentas es una ventaja exportadora, sino es un riesgo también de que no lleguen nuevas empresas o de que las empresas que ya están aquí se vayan por el hecho de que no hay infraestructura suficiente, como por ejemplo el abastecimiento de electricidad, que al menos yo creo que algunos de aquí ya lo hemos vivido, sobre todo con estas fuertes temperaturas, en donde pues hay apagones masivos en ciertas áreas y no permiten a las empresas, particularmente a las manufactureras, operar con regularidad, así como pues las guerras y que ocasionan pues también estas interrupciones en las cadenas de suministro y encarecen pues los productos y es donde ahí México pues puede llegar a perder cierta competitividad, ¿no? En donde un retraso en esta cadena pues haga que se pierda la disponibilidad de ciertos bienes o materiales que orillen a las empresas extranjeras a buscar otros posibles proveedores, ¿no? Y esto pues a raíz de las guerras también que paralizan la inversión, paralizan la demanda y pues bueno, llevan a un enfriamiento de la actividad económica.
Y ya pues por último, aquí les tengo una gráfica del tipo de cambio y por qué pues es importante blindarse, blindar nuestras operaciones en tiempos de incertidumbre y donde probablemente el foco esté sobre México y la agenda de Estados Unidos, ¿no? Donde están las flechas rojas, pues podemos ver episodios de volatilidad del tipo de cambio, particularmente presiones al alza, o sea, una depreciación del peso en esto que derivan o vienen a raíz de comentarios de Donald Trump o de los esfuerzos, ya acciones del gobierno de Estados Unidos directamente en contra de México, ya no solo en materia comercial, sino también en materia política y de seguridad, ¿no? Quisiera como nada más para ejemplificar, ver la reacción inicial del mercado, retomándonos y yéndonos muy para atrás hasta el 2016. Pues bueno, cuando el mercado comenzaba a descontar este primer mandato presidencial de Trump, en octubre del 2016, el tipo de cambio cerró operando en 18.86 pesos por dólar. Y al cierre de noviembre de 2016, cuando se confirmó que Donald Trump sería el siguiente presidente de Estados Unidos, el tipo de cambio subió a 20.57 pesos por dólar, ¿no? Es decir, una depreciación de 9%. Y ahora, si nos vamos al siguiente periodo presidencial de Donald Trump, que fue en octubre del 2024, cuando ya se empezaba a especular todo esto, de diciembre del 2023, que fue el último año previo a las elecciones de Estados Unidos, a diciembre del 2024, el tipo de cambio pasó de 16.97 pesos por dólar a 20.82 pesos por dólar. Es decir, una depreciación de 22.72%. Y tú te preguntarás, Hernán, ¿por qué el peso se depreció tanto si Trump todavía no entraba como presidente de Estados Unidos? Pues bueno, porque a final de cuentas es una persona muy influyente y durante todo su periodo de campañas a través de conferencias y sobre todo de redes sociales, Trump estuvo amenazando que iba a imponer aranceles generalizados contra todas las economías, incluyendo la de México, que no le importaba el Temec y si que era necesario que lo tenía que terminar, lo iba a hacer. Pues bueno, el mercado comenzó a descontar todos estos efectos y el tipo de cambio comenzó pues a subir, ¿no? Y ya por último, quisiera nada más no dejar pasar la oportunidad de decir que aquí en esta flecha verde que vemos al final de la gráfica fue el comportamiento del tipo de cambio durante 2025, en donde registró una apreciación de 13.54%, es decir, bajó de los 20.80 pesos por dólar en los que estaba hasta los 18 pesos por dólar, ¿no? Para el final del año. ¿A qué se debió esto si también fue el primer año de mandato de Trump? Pues que básicamente Trump empezó a atacar a todos los países de manera generalizada y hubo una desconfianza en el dólar, ¿no? Lo que fortaleció a otras monedas y ayudó al peso. Sin embargo, pues esta revisión va a ser diferente porque los ataques de Trump muy probablemente no sean a nivel global ni focalizados contra otras economías, sino más bien en contra de México. Y mientras Trump agarre particularmente a México de piñatita, pues lo más probable es que veamos un efecto adverso sobre el tipo de cambio, es decir, que siga subiendo. Y bueno, pues por eso es la importancia de nuestras coberturas, ¿no? Porque como vemos es alta la volatilidad y podemos mejorar o tomar mejores decisiones si estamos cubiertos. Y con esto concluyo mi participación. Muchas gracias a todos y les cedo la palabra a Nico. Gracias, gracias Hernán. Y bien interesante lo que comentas y creo que el mensaje que nos debería de quedar a todos es que el tipo de cambio se va a mover independientemente de lo que queramos que pase con el tipo de cambio. Muchas veces operamos o tratamos de operar nuestras tesorerías como si fuera una expectativa autocumplida, ¿no? Ojalá que suba 20 pesos si soy vendedor de dólares o si salgo a comprar pesos. Ojalá que se queden 17 pesos si soy un importador o un comprador de dólares. Y querido público, no funciona así. El tipo de cambio se mueve como se le da su regalada gana y creo que ese es el mensaje principal que debemos de quedarnos. Tocas puntos bien interesantes, Hernán, porque me parece que algo que nos debe de quedar muy claro es que esta no es nada más una negociación o una revisión técnica del tratado del TEMEC.
Incluye partes políticas, partes sociales, un buen contenido de seguridad y cada uno de ellos lo va haciendo más complejo. Normalmente estamos acostumbrados a que estas revisiones sean muy técnicas, ¿no? De cuánto tiene que ser el arancel, cuál tiene que ser el contenido regional para tal o cual industria. Y hoy se pone el escenario muy complejo. Voy a regresar contigo en un ratito, Hernán. Les invito a todos a que nos puedan poner sus preguntas y sus dudas, comentarios en el Q&A o en el chat, como ustedes gusten. Ahí las vamos a estar retomando al final de la sesión. Si yo fuera ustedes, tendría muchas preguntas. Aprovechemos que estamos con los expertos para que las podamos resolver y tomemos decisiones. Y hablando de tomar decisiones, ahora nos vamos con esta información que nos dio Hernán. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a transformar en una acción? Información que no se traduce en acción, hagan de cuenta que no nos sirvió de absolutamente nada. Y para eso quiero invitar a Daniela Lozano Bilbao, que es subdirectora de derivados en Banco Base. Se las quiero presentar para los que no la conozcan, porque yo sé que Dani ya es muy popular y que tiene muchos seguidores en las redes sociales con toda la información que nos regala y que estructura amablemente para todos nosotros todos los días. Daniela es licenciada en Administración Financiera y maestra en Finanzas del Tecnológico de Monterrey. Ha participado en diplomados especializados en alta dirección, gestión financiera y negocios. Inició su carrera en el Tecnológico de Monterrey en Chihuahua como coordinadora de programas internacionales. Comenzó su experiencia profesional financiera en El Paso, Texas, como jefa de contabilidad y finanzas. Es decir, Dani también ya estuvo del otro lado y eso es lo que le da mucha mayor credibilidad en una empresa de logística, seguida de funciones en banca empresarial y derivados en Banco Base, donde lidera el área de mercados globales en la región norte del país desde el 2020. Participa como ponente en el Tecnológico de Monterrey en las carreras profesionales de negocios, finanzas y emprendimientos. Dani, pues con todo este conocimiento y por toda la experiencia que ya tienes, dinos por favor qué tenemos que hacer. Bienvenida y nos quedamos contigo. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Y iniciando, me gustaría recalcar algo que dijo Nico muy importante. El tipo de cambio se va para donde quiere y casualmente siempre se va para el lado contrario cuando más lo necesitemos. Entonces es de ahí la importancia de nosotros como tesoreros, como CFOs, el tener muy en cuenta cuál es nuestra planeación financiera, cuál es nuestro mejor panorama o cómo tenemos que hacer las cosas para que funcionen. Como todos sabemos, no podemos hacer nada para mediar en las cuestiones tan complejas que ahorita nos estaba platicando Hernán. Ojalá pudiéramos tener tal autoridad como para poder mediar y sentarnos ahí a platicar con los negociadores del Tratado de Libre Comercio, pero lastimosamente no lo podemos. Pero lo que sí podemos es influir en las decisiones que hace nuestra tesorería. Decidir más conscientemente, tener todos los escenarios posibles a la mano para poder tomar las mejores decisiones. Y en eso se basa una tesorería estratégica, ¿no? ¿Cuál es el reto que ustedes día a día se encuentran en el camino de la operación de su negocio? Pues que tienen que apegarse al diseño de las estrategias cambiarias que se hicieron. Normalmente las empresas lo hacen en noviembre o en octubre y fijan un tipo de cambio más o menos al cual deben de alinearse. Y es muy difícil sin una planeación estratégica poder llegar a esto. Y si no sigues esta planeación, vas a tener consecuencias muy graves en tema de flujo. Al final, las coberturas cambiarias no es nada más complicado que una reacción directa en el flujo efectivo de su empresa. Entonces, lo que necesitamos hacer es tener más control para poder lograr una menos incertidumbre y tomar las decisiones más estratégicas. Siempre vas a estar en una exposición constante en el tipo de cambio. Hay que evitar tomar decisiones reactivas porque estas decisiones reactivas son las que cuestan dinero y el dinero se traduce en márgenes más pequeños de ganancia. Y no me van a dejar mentir, pero tenemos muchas estrategias para vender más, invertimos en mercadotecnia, invertimos en negocios nuevos, en investigaciones de negocios para cómo captar mejor al cliente o cómo atenderlo mejor, inclusive también en hacer casos de estudio, intentar hacer reducciones de gastos, ahorros en los costos fijos, ahorros en los costos variables, pero no nos ponemos a planear de una manera más consciente
¿cómo le vamos a hacer para que el del tipo de cambio no se me vaya en contra? Y eso es lo que aquí en Banco Base les podemos ayudar con mucho gusto a realizarlo, ¿no? Lo que no queremos es que ustedes tengan presión sobre el margen de utilidad de sus negocios y sobre el presupuesto que tienen asignado para poder llegar a las metas de EBITDA y de utilidad neta que tienen para el final de año, ¿no? ¿Y qué son las coberturas? Pues la cobertura puede sonar muy sofisticado, pueden haber escuchado en otros foros que son instrumentos financieros complejos, pero no, para nada. Hay N cantidad de coberturas de instrumentos financieros, pero aquí lo importante es utilizar aquellos instrumentos que ustedes necesitan para su tesorería. Es decir, su tesorería no se debe de flexibilizar al producto o no debe de cambiar la forma de operar de su tesorería para encajar en el producto financiero, sino el producto financiero tiene que estar pensado y el asesor financiero está lo suficientemente capacitado para poder entender la complejidad de cada una de sus tesorerías para poder ofrecerles una solución a la medida. Y al fin y al cabo, se traduce en una estrategia financiera para poder reducir el riesgo, no para ganarle al mercado. Y esto aplica para tipo de cambio, para tasas, para commodities. En el caso del tipo de cambio, la cobertura te va a permitir fijar o limitar el precio al que se comprará o venderá una divisa en el futuro. Y ahora tenemos este concepto que es clave para el manejo de las tesorerías, la administración del riesgo. Y eso es lo que queremos hacer. No es simplemente contratar un instrumento financiero y se acabó. No, tenemos que administrar el riesgo para poder cumplir con los márgenes establecidos por su dirección y que no tengan problemas de flujo. Entonces, ¿para qué sirve una cobertura? Pues, como les comentaba, va a proteger el margen operativo, va a ayudar a tener una administración de riesgo sana, porque te va a dar certidumbre al flujo efectivo. Y no me van a dejar mentir, aquellos lo vimos con bastantes clientes, ¿no? Oye, fíjate que yo vendo dólares, pero ahorita el tipo de cambio está para abajo, para abajo, para abajo, y yo tenía presupuestado pues $50,000 para poder hacer el pago de ciertos gastos en pesos, tales como impuestos, y ahora necesito $10,000 más porque el tipo de cambio se bajó. ¿De dónde los vas a sacar? Ahí está el problema del flujo, porque esos $10,000 extras que necesitas vender para completar los pagos, ¿dónde te está golpeando? ¿Te está golpeando de dónde lo vas a tomar? No, pues voy a tener que tomar un crédito. Voy a tener que tomarlo de otras inversiones que tenía ya pronosticadas para otro tipo de insumos, un proyecto nuevo. Entonces, todo eso hace que se presionen las planeaciones, que se presione el flujo y eso es lo que queremos evitar. Con una cobertura tan fácil como, oye, llegó el día del vencimiento, tengo que venderte los $50,000 al tipo de cambio que sirve para mi proyección. Inmediatamente a las 7 de la mañana se hace la transacción y tú no tienes que estar preocupado por dónde voy a sacar ese dinero extra que no tengo hoy para cumplir mis compromisos. Y esto, como se los acabo de platicar, pues facilita la planeación financiera y presupuestal. No tenemos que estar apagando fuegos porque eso nos lleva a otro problema. El siguiente problema es decir, ok, ¿qué instrumentos financieros tengo para poder apagar este fuego? Estos $10,000 que necesito hoy. Ah, pues sabes que tienes que solicitar un crédito que no tenías presupuestado, que no tenías autorizado. Entonces, ese tipo de reacciones reactivas, vaya la redundancia, que hablábamos en la filmina anterior, pues es eso, evitar costos extra para poder sobrellevar y apagar esos fuegos. Y esto hace que evitemos la volatilidad y que el mercado impacte en las decisiones operativas del negocio. La base de toda estrategia es la planeación financiera. Antes de pensar en instrumentos financieros, es indispensable que tanto su asesor financiero como todo el equipo de la tesorería y de finanzas entienda a fondo el negocio para poder tener un producto que se amolde perfectamente a ello. Y también es un conjunto de productos. Estos productos van a estar para este caso, para utilizarlos en este caso, este producto va a estar utilizado para este caso, lo que vuelvo a lo mismo, administrar el riesgo de una manera eficiente. El tipo de cambio presupuestado, todas las empresas lo usan para fijar costos, precios y las metas que se tienen que lograr, ¿no? Todos tenemos metas de cumplimiento y esas metas de cumplimiento se hacen en base
a las planeaciones financieras que se tienen que hacer mediante un tipo de cambio presupuestado. Ahorita decía Nico, pues el tipo de cambio se va a ir para donde quiera y es muy complicado pelearnos contra el mercado porque no sabemos qué va a pasar. Pero si tú tienes un tipo de cambio presupuestado, ya tienes con quién competir, ya tienes una base a la cual a acercarte y decir, ok, si mi tipo de cambio presupuestado es este, voy a lograr una eficiencia financiera sobre el propio tipo de cambio presupuestado, no sobre el mercado, porque es muy ambiguo, qué es caro y qué es barato. Es muy ambiguo. Ahorita nos decía Hernán, no, llegó a 20 pesos. Para los vendedores, ahorita 20 pesos suena padrísimo, excelente, pero también estuvo en 25. Entonces, es a eso a lo que voy, es muy ambiguo. Sin embargo, si administramos de una manera eficiente, tal como lo hacemos nuestras planeaciones de crecimiento de ventas o las planeaciones que tenemos para reducir costos, créanme que las eficiencias que se van a crear van a ser muchas y siempre van a estar logrando los presupuestos, siempre van a estar llegando a las metas porque están administrando el riesgo de una manera efectiva. Tenemos el margen operativo esperado porque lo vamos a tener cubierto. Un EBITDA objetivo, las necesidades de flujo los vamos a tener también cubiertas. El pago a proveedores, nómina, inversión y deuda. Entonces vamos a poder dormir en paz porque yo sé que mañana voy a levantarme a las 7 de la mañana, voy a tener mi operación de venta de $50,000 al tipo de cambio que yo ya lo conozco y la operación se va a ir fácil, sencilla. En la mañana se hace la compraventa y se paga a quien deba de pagar, al proveedor y estoy tranquilo, no tengo que estar apagando ningún fuego. La cobertura no busca ganar al mercado, sino proteger esos objetivos financieros que ustedes como CFO tesoreros tienen en sus negocios. El impacto del tipo de cambio en el EBITDA y flujo. Al iniciar esta conversación les comentaba que los derivados o las coberturas pueden llegar a sonar muy rimbombantes y al fin y al cabo simplemente es cobertura, se traduce en un mejor comportamiento del flujo de efectivo. Porque vamos a poner este ejemplo, una variación negativa de 50 centavos en el tipo de cambio puede tener un impacto directo en el costo de los insumos o en los ingresos. Y este impacto se va a reflejar inmediatamente en un menor EBITDA, en una menor generación de flujo, lo cual va a tener una consecuencia práctica y directa en menor capacidad de pago a proveedores. No tengo el suficientemente dinero para poder, que tenía yo previsto para el pago a proveedores, tengo que sacar extra. Menor capacidad de invertir, ya que vamos a suponer en este caso no tengo para pagar los proveedores porque ya lo tenía presupuestado y el tipo de cambio se me fue en contra. Ahora tengo menor capacidad para invertir porque de ahí voy a sacar los recursos y eso al final y al cabo genera una presión directa en el capital de trabajo. Es por esto que la cobertura debe de verse como una herramienta de estabilidad financiera, no solo como un producto financiero. Y básicamente les voy a platicar la joya de la corona. La joya de la corona se llama forward y no es nada más que un contrato hecho en la medida, realizado entre dos partes para la compra o venta de una divisa en el futuro. Las más normales que vemos en el día a día, el dólar, el euro, y funcionan muy, muy semejante. Y ahorita vamos a ver rápido un ejemplo. Podemos pactar el monto y el precio desde la fecha de concertación. Características básicas es un monto mínimo de $20,000, puede ser de 5 días a 720 días, que son 48 meses. No tiene costo, un mínimo por disposición de $1,000. Las formas de operar puede ser mediante márgenes o mediante una línea de crédito. La entrega puede ser, la liquidación puede ser entrega física, diferenciales, rollover. Las modalidades son window, average window y podemos buscar tipos de cambio mediante una postura. Todo esto son muchos conceptos, pero no se preocupen. Siempre tengan a su asesor financiero de base al lado y ellos les van a poder, en conjunto con el especialista de derivados, les van a hacer un traje a la medida dependiendo de cómo se comporte su tesorería. El producto que le vendo yo o el forward que le vendo yo a la empresa A va a ser totalmente diferente al que le venda a la empresa B, porque cada tesorería es única y el producto busca asemejarse lo más posible a las tesorerías de nuestros clientes. Aquí quise ponerles un ejemplo de un caso real que más adelante rápidamente vamos a revisar.
de un forward. Este cliente pactó, estaba buscando, él tenía como meta un 17.50 y es lo que les comento, es si ya tienes un tipo de cambio presupuestado, ya tenemos con qué pelear. Y me decía, pero aún así, yo creo que se va a subir un poco más. Entonces me gustaría que por medio de una postura buscáramos un nivel más alto para poder cubrir, no, si bien no toda la necesidad, vamos a ir cubriendo escalonadamente mi necesidad de venta de dólares. Por lo cual, aquí pueden ver que esta operación se cerró el 1 de abril. Tuvimos la postura, la logramos hacer al 17.82, por lo cual a las fechas de vencimiento, que son a final de mes de cada mes hasta diciembre, logramos tener un tipo de cambio promediado de 18.03. Es decir, el cliente me está vendiendo sus dólares a 18.03. El primer día de su vencimiento, no importa qué tipo de cambio esté ese día. Si en ese día se encuentra a 17.86, él me va a vender al 18.03. Si por el contrario el tipo de cambio se va a la alza y se sube a 18.10, él me va a vender al 18.03. De esta manera, logró venderme los dólares 53 centavos más alto de lo que él trae presupuestado. Entonces, tenemos que saber con qué estamos peleando para poder crear estas eficiencias. Imagínense en su contabilidad cómo se ve plasmado esto. Nosotros teníamos planeado que íbamos a tener tanto porcentaje de utilidad si vendíamos los dólares al 17.50. Sin embargo, todo el año pudimos venderlo a 18.03. Esas eficiencias son las que hacen la diferencia. Y es ahí donde dices al revés. Entonces, estoy vendiendo, necesito menos dólares para obtener los mismos pesos. Ahora estoy teniendo un problema de flujo positivo, porque en mi planeación yo tenía que necesitaba vender 50.000 dólares y ahorita estoy necesitando vender 45. Ahí es donde se crea la administración del riesgo eficiente. Y nosotros podemos ayudarles con mucho gusto a hacer estas planeaciones. Aquí les muestro el impacto financiero. La compra de $1.000.000 sin estrategia hubiera sido el 17.30, que es lo que más o menos ha estado en los últimos meses. Hubiera recibido 17.300.000 pesos. Con la estrategia que me vendió sus dólares al 18.03, obtuvo 18.037.000 pesos y esto generó un ahorro de 737.300. Estos 737 es flujo real, es dinero real. Entonces, tuvo un impacto positivo en la mejora del margen del EBITDA y cada centavo, recuerden, impacta en los resultados del negocio. En caso de que hubiera sido al revés, que no te hubieras cubierto, ¿de dónde ustedes hubieran obtenido estos 737 extras que necesitaba el cliente para poder alcanzar el pago de nómina y de impuestos? Es ahí donde nos tenemos que hacer realmente las preguntas que impactan. ¿Cómo hacer mi estrategia de cobertura? Principalmente tenemos que identificar la exposición cambiaria. Decir, ok, yo compro, yo vendo. No, pues en este caso yo vendo dólares, entonces, ¿qué porcentaje de mis ventas están en dólares? Vamos a suponer que el 80%. Perfecto, el 80%. Ahora lo que vamos a hacer es administrar el riesgo, diversificar cierto porcentaje en mercado y cierto porcentaje en cobertura. Y esto va a depender mucho también del apetito de cada una de las empresas, que podemos en conjunto con el especialista platicarlo más a fondo, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué porcentaje quieres dejar al mercado? ¿Qué es lo que buscamos? Administrar el riesgo. Y para administrar el riesgo lo que buscamos es tener un tipo de cambio promediado, en este caso para el vendedor de dólares a la alza, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a definir estos porcentajes. Vamos a conocer cuál es el tipo de cambio presupuestado y cuál es el tipo de cambio que vamos a cerrar mediante cobertura. Como en el caso anterior, este cliente dijo, yo tengo preciado todo al 17.50, pero me gustaría obtener unos 50 centavos más para poder sobrellevar o alcanzar un máximo, un porcentaje más amplio de utilidad en mi presupuesto. Y contra eso vamos a estar buscando, contra eso es lo que vamos a estar peleando para lograr esas metas. La toma de oportunidades de mercado mediante posturas, mediante indicaciones para los especialistas, para que nosotros estemos al tanto y sepamos, mi cliente está buscando este tipo de cambio, inmediatamente se acerque, llamo y confirmo y vemos si ejecutamos la estrategia o no. Lo importante aquí es tener la estrategia, porque el mercado no nos va a esperar. Puede que el mercado, como en aquella vez, el mercado se subió, pero luego
se bajó. Entonces el mercado no me va a esperar. Por eso tengo que tener la decisión y la estrategia hecha para ejecutarla cuando mejor convenga. Y por último, pues realizar un cierre escalonado dependiendo del comportamiento y las necesidades de cada una de sus tesorerías. ¿Qué es una estrategia escalonada? Pues no es nada más que ir cerrando bajo el tipo de cambio presupuestado, pero dependiendo mucho el monto, lo vamos a ir repartiendo como mejor nos convenga y vayamos viendo el tipo de cambio que estamos viendo. Por ejemplo, en este caso de este cliente, pues pudimos haber puesto montos mayores en los primeros meses para aprovechar este tipo de cambio más alto y en los últimos meses un monto un poco más pequeño para ver si el mercado nos vuelve a dar esa volatilidad y volvemos a alcanzar un buen nivel para rellenar, como quien dice, los vasitos que tenemos para los finales de año. Ahora quiero platicarles rápidamente de este caso real, pero recuerden, esto es una asesoría muy cercana. Nosotros siempre vamos a estar acompañándolos y les vamos a hacer las recomendaciones más adecuadas para cada una de sus tesorerías, siempre haciéndolos conscientes de cuáles son los pros de cada una de las estrategias, cuáles son los costos de oportunidad de cada elección que hagamos y cuáles son los puntos ciegos para estar muy atento de ellos. Básicamente es una empresa que se ubica en la frontera y esta empresa normalmente todos sus ingresos son dolarizados. Durante muchos años él estuvo acostumbrado y nos comentaba siempre, el dólar siempre sube. Es que el dólar siempre sube. ¿Yo para qué me voy a cubrir si el dólar siempre sube? Y esto dejó de ser así, dejó de ser una realidad. Fue donde empezamos a decir, bueno, el dólar siempre sube hasta cuando empieza a bajar. Y es aquí donde tenemos que tomar decisiones. En los últimos años tuvo mucho problema de flujo, ya que él tenía proyectado vender cierto número de dólares y tuvo que hacer mano de otros ingresos, otros flujos para poder sobrellevar la operación, ¿no? Y sus márgenes pues, se vieron perjudicados. El reto, pues, era que en diversas ocasiones se veía obligada a vender más dólares o vender los dólares por debajo del tipo de cambio presupuestado, y esto generó una disminución gradual de los márgenes de utilidad, por lo cual se reunió con nosotros para encontrar una mejor manera de hacer la estrategia para que esto le dejara de pegar tanto en los márgenes. Por lo cual nos sentamos en varias sesiones con ellos a conocer muy bien cuál era la tesorería, cómo se comportaba, cada cuánto necesitaba. Hicimos juntos una estrategia de cobertura, una planeación de cobertura estratégica en la cual el 50% de sus ventas estaba en dólares, entonces era un impacto bastante fuerte. Primero identificamos la exposición. El cliente identificó cuál era el riesgo total, después decidió cómo me voy a cubrir, decidió cubrirse al 60%, siempre y cuando estuviera el tipo de cambio por arriba de su tipo de cambio presupuestado, que era el 17.50. El producto idóneo para las necesidades era el forward tradicional, y lo que hicimos fue ejecutar la cobertura, ya con una planeación hecha, los contratos listos para operar. Solo esperamos la oportunidad del mercado que nos diera un tipo de cambio presupuestado. En este caso fue el 17.8203. Fue cuando se ejecutó la postura y pudimos alcanzar muy buenos niveles de tipo de cambio para este cliente. El resultado es que gracias a la implementación de una estrategia estructurada de cobertura, la empresa logró reducir significativamente la incertidumbre asociada a la volatilidad cambiaria. De esta manera, protegió sus márgenes de utilidad y mejoró la visibilidad de los flujos de efectivo. Es muy importante, y cierro con esto, es muy importante que nosotros tengamos una estrategia para la tesorería, con los productos idóneos para cada una de las necesidades, para poder también tener plan B y plan C para poder llegar a apagar fuegos si estos llegaran a ocurrir y que cuando ocurran no cueste más de lo que debería porque ya tenemos el plan hecho. Y aquí en Banco Base tenemos expertos en el tema y los vamos a acompañar durante todo el camino para poder llegar a cabo una estrategia que realmente funcione y vamos a ir ajustándola como se vaya ajustando también la tesorería. Muchas gracias. Dani, muchas gracias por esta cátedra de cómo tenemos que recuperar la importancia de este tema, ¿eh? Porque yo sí quiero ser muy enfático con algo. Subestimamos el alcance que tienen las operaciones cambiarias en los resultados de nuestras empresas.
A mí me da mucha risa y no sé si lo has visto tú. Bueno, no me da risa, me da algo de preocupación. Estaba recientemente leyendo una encuesta de PwC. El 58% de las empresas en México declararon que este año están haciendo esfuerzos para recortar gastos, costos y hacer eficiencias en todos los procesos que impliquen una salida de dinero. Y no sé si te ha tocado, Dani, lo platico con muchas personas, pero no hay empresa que no me encuentre con un letrero que dice apague la luz cuando salga de la sala de reuniones. Y pensamos que apagar la luz va a resolver los problemas que nos causa una mala gestión en la tesorería de nuestras empresas. Recuperemos esa importancia. Yo anoto tres ideas básicas que nos diste, Dani. Por favor, corrígeme si no las anoté bien o si están bien, dime que sí. La primera, la cobertura no busca ganarle al mercado, busca ganarle al presupuesto. Una cobertura no es para especular, nunca ha sido diseñada para especular. Creo, y les pongo un ejemplo, nadie en su sano juicio mandaría un tráiler sin seguro. ¿Y por qué hacemos las operaciones cambiarias sin un seguro? Esa es la primera reflexión que yo tengo, ¿eh? Porque el accidente se llama depreciación o apreciación, según de qué lado estés. El segundo, eh, no hay mayor impacto en el capital de trabajo que una operación cambiaria mal hecha. Que eso es algo que nos transmitías, ¿no? Cada vez que la empresa compra o vende dólares, porque también es algo bien interesante que ya nos decía Hernán, pues hace 3 meses estaba, ¿qué sería? Principios de año sobre los 19 pesos, 20 pesos el tipo de cambio, y ahorita estamos casi 3 pesos abajo. Yo los invito para los que son vendedores de dólares, de los 200 personas que están ahorita conectadas, multiplica 3 pesos por lo que vendes a la semana o a la quincena. Y eso me lleva al tercer punto. El dinero no se da en los árboles, a menos de que seamos aguacateros, ¿verdad? Pero en todas las empresas diferentes a ellas, o lo pides prestado, o se lo pides al accionista, o se lo pides a los clientes. No hay de otra. Entonces, cada una de estas decisiones que tomamos tiene un impacto sobre el rendimiento y sobre los resultados financieros de nuestras empresas. Antes de pasar con las preguntas que amablemente nos hicieron llegar en este momento durante el foro y en el área de preguntas y respuestas, quiero pedirles algo. Vamos y estamos ya acercándonos al 1 de julio y vamos a comenzar a escuchar muchas cosas sobre el TEMEC. Yo les quiero pedir un favor. Aprendamos a distinguir lo que es una opinión de lo que es un dato. ¿Sale? Porque luego pensamos que las opiniones son datos y nos lleva a tomar malas decisiones. ¿Qué es una opinión? Me parece, creo, yo siento, esa es una opinión. Si ya el analista comenzó con eso, ya es una opinión, ¿sale? No tiene, digamos que no sobrevive a la prueba de ácido de los datos. Un dato que es el 1 de julio, por ejemplo, voy a inventar, el 1 de julio comienza la revisión del TEMEC. No es así, ya comenzó. O Estados Unidos impuso aranceles de tal o cual porcentaje a cierto tipo de productos. Ese es un dato. Creo que si comenzamos por ahí, nos va a ayudar muchísimo. Oigan, tenemos algunas preguntas. La primera es para Hernán. Hernán, ¿es bueno que para México que el tipo de cambio vaya a la baja en estos momentos y qué puede pasar cuando esto deje de suceder? Nos pregunta Vicente Eh, Moreno. Hola, sí, con gusto te respondo, Vicente. Pues mira, yo creo que eso va a depender a quién le preguntes, ¿no? Que vaya para abajo. Si le preguntas a una empresa, pues que vende y es exportadora, pues pues básicamente sus productos se vuelven más caros, ¿no? Y pierde competitividad, entonces se podría decir que es malo. Si le preguntas a una empresa importadora, que trae productos del extranjero, pues se podría decir que es bueno, ¿no? Entonces es una pregunta bastante relativa. Si le preguntas al gobierno, pues depende qué opciones cojan. Si decir es bueno porque, pues mira, con un tipo de cambio pues más bajo, mi deuda en moneda extranjera pues es más barata, entonces pues la puedo liquidar antes, es buena, ¿no? Si les preguntas por el lado de las remesas, que es un ingreso importante para los hogares de México y que a final de cuentas se traducen en consumo, pues es malo porque un tipo de cambio
pues bajo implica que tú a la hora de convertir tus dólares en pesos, pues te alcanzan menos pesos y al final pues ya tienes más dinero para gastar, ¿no? Si le preguntas a Banjico, pues también ahí depende por qué lado se vayan, porque pues a final de cuentas un tipo de cambio más bajo, pues también ayuda, como por así decirlo, a calmar la inflación importada, ¿no? O sea, de productos que se traen del exterior. Entonces, pues bueno, esa es como pues la respuesta. Yo sé que tal vez no es muy, mm, está muy al aire y es muy volátil, pero pues verdaderamente depende a quién le preguntes y en qué arista, ¿no? Ahí dándote diferentes ejemplos. Y la segunda parte de la pregunta era, ¿y cuándo puede dejar de bajar, verdad? Pues bueno, mira, en cualquier momento y por decirte que en la última semana y media ya dejó de bajar, ya tendió al alza, el tipo de cambio había estado consolidado, muy consolidado dentro de un rango de entre 17.20 pesos por dólar a un rango alto de 17.40 pesos por dólar, ¿no? Y ahorita ya se ubica pues muy por encima, alrededor de los 17.50, 17.60. Entonces, pues en las últimas sesiones básicamente ya se ve una fuerte corrección al alza y pues también debido a que pues la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, pues desde la semana pasada indicó que podría realizar incrementos en su tasa de interés, ¿no? Entonces, el tipo de cambio que sí había estado muy sujeto a lo que sucediera con la guerra en Irán y previo a la guerra de Irán había estado muy pendiente o reaccionando mucho a lo que sucediera en materia comercial con Estados Unidos, pues bueno, ahora la novedad es la postura monetaria de la Fed. Entonces, pues bueno, no digo que ya ahora solamente se va a depreciar, simplemente que pues bueno, pues ese momento de que pudiera subir ya sucedió y con lo que se viene en esta segunda mitad del año, que ya es súmale la Fed, súmale a la revisión del Temec y súmale a las continuas revisiones en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, pues bueno, hay bastantes riesgos al alza para esta segunda mitad con el tipo de cambio, ¿no? Perfecto, Hernán, muchas gracias. Estas siguientes preguntas son para Dani. Teresa Carlón Zárate nos pregunta, ¿estas coberturas pueden ser variables mes a mes? Es que nuestros ingresos en dólares son variables. Igual aplica para otras monedas, euros, por ejemplo. Claro, sí, tenemos muchos clientes con la misma inquietud y no te preocupes, lo que normalmente hacemos era lo que comentamos un poquito, ¿no? Administrar el riesgo, por lo cual no vamos a cubrir el 100% de tus necesidades, vamos a poder llegar a cubrir cierto porcentaje. Entonces, no te preocupes, tenemos, como te decía, adecuamos el forward o adecuamos la cobertura a la necesidad puntual de tu tesorería. Entonces, podemos con todo gusto reunirnos para ver a detalle cuál es la situación y darte una solución perfecta para tus necesidades, sin ningún tema. En cuanto a las divisas, sí, tenemos euro peso, tenemos la mayoría de las divisas que se utilizan, las tenemos sin ningún problema. De hecho, fuimos el primero de los primeros bancos en poder tener en coberturas el cruce de peso-yuan y nos ha también resultado muy bueno para las compañías chinas, ¿no? Para poder tener todos sus flujos cubiertos. Son flexibles, no importa mucho la divisa, la mayoría de las divisas son súper flexibles, muy amigables, pero lo podemos platicar más a detalle en una reunión, si te parece bien. Gracias, Dani. Luego, César Augusto Contreras nos mandó algunas dudas. Tiene muy interesantes y súper válidas las dudas. Nada más nos vamos con casi de sí o no, pero están bien sencillas. Creo que las podemos contestar muy eficientemente. Nos pregunta César, ¿a qué se refiere el contrato de márgenes únicos en forward? Claro, hay dos maneras de poder operar las coberturas. Una de ellas, es con márgenes, que tenemos el porcentaje más bajo del mercado, que es el 6%. Asimismo, otra de las ventajas competitivas que tiene base es que por ese 6% que nos deposites en líquido, en colateral líquido, van a estar recibiendo un interés de ti de fondeo menos 0,70. Esto también es una ventaja competitiva que tenemos y es bastante flexible y muy agradable de utilizar, es muy sencillo. En cuanto a la línea de crédito sustituye al margen inicial, es decir, o operamos por márgenes o operamos por línea, en donde mediante un análisis de crédito de la empresa, damos una línea de crédito para la utilización de coberturas, y de esa manera podemos estar operando.
Gracias, Dani. Nos pregunta también César, ¿existen llamadas de margen? ¿Qué porcentaje manejan? Y si las líneas de crédito disminuyen las llamadas de margen. Sí, claro. En el caso de que estemos operando por medio de márgenes únicos del 6%, la llamada de margen se va a producir cuando al 3%, que es el mantenimiento, el margen de mantenimiento, y se va a solicitar una llamada de margen por lo que se requiera para volver al 6%. Este llamada de margen va a estar también invertida a nombre de nuestro cliente, generando interés. En dado caso la posición vuelva a su nivel el cual estaba, es decir, es que si es una venta de dólares y el tipo de cambio vuelve a bajar, podemos regresar la llamada de margen sin ningún problema, más los intereses generados. En el caso de que si es una compra de dólares y el tipo de cambio vuelve a subir, podemos regresar la llamada de margen sin ningún problema. En el caso de la línea, vamos a parametrizarla para que la llamada de margen normalmente sea un consumo negativo de 1 peso. Si llegara a ocurrir este consumo negativo de 1 peso, se solicitará una llamada de margen. La llamada de margen, si es ya el colateral, va a ser tomado y va a ser invertido a nombre del cliente, va a estar generando interés y una vez la evaluación vuelva a ser positiva, regresamos esta llamada de margen más los intereses generados. Una vez en las citas que tengamos con nuestros clientes, informamos, explicamos a detalle cuáles son cada uno de los sucesos, cómo ocurren, cómo se calculan y todo muy a fondo. Gracias, Dani. Yo tengo un ejemplo porque creo que nos ayuda a simplificar mucho con este concepto del margen, pero para los que somos chavos jóvenes de los ochentas, noventas, early 2000, se acordarán que en la tele pasaban, venga y aparte su juguete navideño, venga y aparte el juguete de su niño para la temporada navideña. Y te decían, con el 10% apartas tu juguete. Eso es un forward, ¿vale? El margen inicial es ese 10% del apartado que se daba para el juguete. ¿Qué hacían nuestras mamás? Oye, yo no sé a cuánto vaya a estar el patín del diablo o la bicicleta o las Barbies o el juguete que tú quieras, porque pues en diciembre todos los juguetes suben. Entonces, lo que hacían nuestras mamás eran desde julio, junio, mayo, empezaban a apartar el precio del juguete. Y ya llegaban en diciembre y decían, pues yo ya sé que la bicicleta vale 1,500 pesos, yo ya dejé 150, me faltan 1,350, ahí están. Esa es una cobertura. Fíjense cómo nuestras mamás ya hacían coberturas antes de que nosotros estuviéramos en tesorerías. Así de sencillo es una cobertura y así de sencillo funciona un margen inicial. Gracias, Dani. ¿Qué valores consideran para determinar el spread de los forward? Me imagino que es para los puntos forward, Dani. Claro, los puntos forward se calculan tomando en cuenta las tasas libres de riesgo de los países con los que estás manejándote. Es decir, por ejemplo, si es dólar peso, pues son las tasas libres de riesgo, la expectativa de las tasas libres de riesgo de México y de Estados Unidos. En base a eso se calcula cuáles son los puntos forward, que al fin y al cabo se traduce en valor del dinero en el tiempo. Va, gracias, Dani. También nos pregunta César, ¿qué los distingue de otros bancos que ofrecen los derivados? Pues muchas cosas. Tenemos muchas ventajas competitivas, pero creo que la más grande de ellas es la asesoría continua. Nosotros nos sentamos con ustedes a entender a fondo cuál es la necesidad, cómo se comporta cada una de sus tesorerías. En base a eso vamos a hacer una recomendación, como les comentaba, como los pros con los contras, con los puntos ciegos, para hacer una estrategia de cobertura global. Vamos a acompañarlos durante todo el proceso, planeación, búsqueda del precio, ejecución durante la vida del producto, que pudieran llegar a surgir diferentes situaciones, cómo las vamos a solventar y durante todo este ciclo vamos a estar siempre con ustedes de cerca. Asimismo, la flexibilidad del producto es mucha. La gran diferencia con otras instituciones suele ser que al final se traduce en servicio, porque al tomarnos el tiempo de entender cómo es cada una de sus tesorerías, podemos flexibilizar el producto para cada una de sus necesidades. Entonces, a grandes rasgos, esas son las ventajas competitivas. Sobra decir ya el tema de la rapidez en las liquidaciones, cómo eliges tu liquidar, si es total o parcial, en diferenciales, es decir, es muy flexible. Entonces, podría yo resumirlo en cercanía, servicio y flexibilidad. Súper, muchas gracias, Dani. Francisco Barrón nos pregunta, ¿las coberturas con opciones, cómo es que se manejan?
Las coberturas con opciones, nuevamente, lo que intentamos hacer es eso, administrar el riesgo. ¿Y cómo lo administramos? Pues teniendo una diversificación de la cartera. Entonces, escuchando muy bien cuáles son sus necesidades, hacemos las recomendaciones, les enseñamos los productos, cómo funcionan y ya podemos hacer un diagnóstico. Un ejemplo rapidísimo. Teníamos un cliente que normalmente él cubre su operación mediante forward tradicional y sus operaciones van a corto plazo, siempre normalito, como una maquinita. Tenemos años trabajando con ellos. Sin embargo, nos marcan y dicen, pueden venir a la empresa, tenemos una situación. Vamos a la empresa y nos dicen, tenemos este proyecto fuera de lo común, de nuestra operativa, y necesitamos cubrirlo. ¿Cómo lo hacemos? Y tuvimos que hacer una estrategia totalmente diferente a la estrategia que tiene el cliente para su operación para este proyecto preciso. Y este proyecto lo hicimos mediante opciones. Entonces, diversificamos algunas con estrategias, otras con pago de prima, para poder ir midiendo el riesgo de manera que se sintiera el cliente cómodo para poder cubrir este caso en específico que justo tiene fecha de noviembre, por lo cual se prevé volatilidad y el cliente quería aprovechar los precios de ahorita, que son los que le funcionan para el cálculo de rentabilidad de su proyecto nuevo, ¿no? Súper, gracias, Dani. También, por último, nos pregunta César Contreras, ¿sus forwards son a plazo fijo o pueden utilizarse de acuerdo a la necesidad si está dentro del plazo? Sí, sí, no, lo podemos revisar. Lo que pasa es que podemos dejar una fecha fija, pero podemos liquidar anticipadamente total o parcial, dependiendo de cómo vayas necesitando ese dinero. Llega la fecha de vencimiento y me dice, ¿sabes qué? Lo quiero patear a futuro, lo podemos patear a futuro, ¿no? Y es un poco lo que les comentaba de la ventaja competitiva Mm. sobre el entendimiento a fondo de cada una de sus tesorerías para poderles ofrecer la flexibilidad del producto dependiendo de cómo vaya necesitando o qué vaya surgiendo en su tesorería. Perfecto, Dani, gracias. Y yo por último le quiero hacer una pregunta a Hernán, porque sé que el pasado 15 de junio hubo un cambio bien importante en las herramientas de política monetaria que tiene Banco de México y que parecería que pasó desapercibido, o sea, que no nos lo explicaron mucho, que no muchos medios lo sacaron, pero me parece que tiene un efecto fundamental sobre la liquidez en el mercado. Pensando que no somos economistas, Hernán, platícanos cuál es esta nueva herramienta que incorpora Banco de México, para qué sirve y cuáles son los riesgos que puede implicar el uso de esta en el mercado financiero en México. Así muy, muy sencillito, ¿eh? No nos vayas a dar cosas muy técnicas o algo así muy, muy científico. Muy, muy sencillito. Sí, mira, sí, como dices en esta. Se me hace que se nos cayó Hernán Nos de la cayó, emoción, nos dejó fíjate, en la Dani, de duda. la emoción que tenía, se nos cayó Hernán. Ahorita a ver si lo logramos conectar, pero es algo bien importante porque creo que no lo hemos tocado con mucha profundidad en los medios. Pasó desapercibido, bueno, no sé si pasó desapercibido, por ahí vi algunas notas, pero creo que vale mucho la pena que alguien que conoce de esto nos pueda explicar qué implican estos cambios. Yo igual, en lo que se conecta, Hernán, quiero invitarlos a todos a que tomemos decisiones. Créanme que el esfuerzo que ponemos todos los días para que las cosas salgan bien, para que se las lleve detrás del mercado, no vale la pena. Entonces, retomemos esta seriedad y este compromiso que tenemos con las operaciones cambiarias. Es algo bien sencillo comparar, primero, tomar a seriedad el impacto. Hace poquito hacíamos cuentas con un cliente sobre ¿cuál es la diferencia entre vender dólares en 20 pesos y vender dólares en 17.15? Y para este cliente la diferencia eran casi 4 millones de pesos al mes. El pequeño gran detalle es que este diferencial entre lo que podría recibir con un dólar en 20 y lo que recibe con un dólar en 17.15 es que lo tiene que pedir prestado. Entonces, el primer, tres preguntas básicas. Si tú lo que te quita el sueño son las líneas de capital de trabajo, sí o no, y ya tú respondes si sí o no te quita el sueño. Dos, cada vez necesitas cambiar más dólares para pagar la misma cantidad de pesos, sí o no. Y tres, ¿te han dicho en el corporativo que no estamos llegando a los resultados financieros, sí o no? Si contestaste alguna de estas, a dos de tres que sí, entonces necesitas una cobertura, ¿vale? Esa es la parte importante y lo que queremos que todo mundo sea consciente que
podemos evitarnos muchos problemas y la invitación es a que lo hagamos en compañía de los expertos. Oigan, yo le hice la pregunta a a Hernán, perdón, creo que está teniendo complicaciones con su internet. Bien importante, hace poquito Banco de México el pasado 15 de junio anunció que podía intervenir en el mercado secundario de bonos. Esto es relevante porque tradicionalmente es una herramienta que se utiliza por los bancos centrales para poder intervenir en condiciones cuando hay poca liquidez o cuando hay distorsiones en el mercado de deuda soberana, especialmente aquí en México. En México, Banco de México no lo había utilizado. A partir del pasado 15 de junio se utiliza o se habilita Banco de México para que pueda intervenir en el mercado secundario de deuda. ¿Qué implica esto? Pues que puede ser una expansión cuantitativa de liquidez, prometiendo usar cosas rimbombantes que le puede inyectar dinero al mercado secundario. ¿Sale? Eso es en términos muy coloquiales lo que puede estar haciendo. Es en condiciones específicas, bajo ciertos supuestos, pero existe un poco de incertidumbre y también por eso se derivó esta reciente depreciación de esta semana del tipo de cambio que logró romper el 17.39, pero que nos habla de que si no se utiliza bien, si no se maneja de forma adecuada, podría generar mayores presiones inflacionarias y depreciar al tipo de cambio en los siguientes meses. Solo como para tenerlo como un factor adicional. Ah, ahí está Hernán. Hernán, ¿nos escuchas? ¿Si andas por aquí, Hernán? Se me hace que sigue teniendo problemas con su internet. Pero bueno, es todo lo que queríamos platicar el día de hoy con ustedes. Les agradecemos muchísimo su tiempo de haberse tomado esta hora con 12 minutos para poder seguir actualizándose, seguir informándose y sobre todo tomar las mejores decisiones. Les deseamos a todos una muy feliz tarde. Nos vemos aquí en el próximo mes de agosto. Vamos a seguir hablando acerca del TEMEC, cómo salieron las negociaciones, cómo salió la revisión. Bien importante, dato. Si lo que nos dicen es que el TEMEC se va a revisar año con año y en 10 años veremos, es que no nos pusimos de acuerdo, para que estemos bien atentos a los mensajes que tenemos de parte de las autoridades. Les deseo a todos mucho éxito, muchas gracias por haberse conectado, es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Cualquier pregunta, duda, por favor búsquenos, aquí está con su equipo de asesores, con sus especialistas, nos va a encantar poderlo recibir y más que nos inviten a sus empresas. Gracias a todos y nos vemos el próximo mes de agosto. Hasta luego.